de la palabra, ¿no? Entonces, vamos a iniciar nuestro estudio, siempre encomendando a Dios nuestro aprendizaje, ¿no? Quisiera que siempre estemos pensando en ir de menos a más en lo que sabemos, y lo que estemos aprendiendo, tratemos de aplicarlo en nuestras vidas, en nuestro día a día, y más que todo para cumplir los propósitos de Dios para con nosotros. Voy a compartir un material de una vez para poder llevar adelante nuestro estudio. Vamos a iniciar estableciendo un poco la temática. Ahí estamos. Nos toca el día de hoy ver esta parte de esta serie del Ministerio de los Apóstoles que estamos estudiando los domingos, con el tema que le hemos llamado aciertos. Entonces hoy día vamos a revisar algunos ejemplos de algunas buenas acciones, digamos, que tomaron los apóstoles y estudiarlas y tratar de aprender de ellas, ¿no? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué acciones correctas podemos aprender de los apóstoles? Esa es una pregunta inicial para poder iniciar nuestro estudio, ¿no? ¿Qué acciones correctas podemos aprender de los apóstoles? Como entendemos, los apóstoles fueron escogidos por Jesús, fueron el número 12, y fueron estos seres humanos que en el tiempo de Jesús tuvieron una tarea importante que ha digamos, trascendido hasta nuestros tiempos y hasta el fin de este mundo va a ser, ¿no? La doctrina de los apóstoles. Entonces, como seres humanos, ellos cometieron algunos errores, como es natural, pero también tuvieron muchos aciertos, ¿no? Y hoy día yo he tratado de hacer un compilado de los aciertos más relevantes para poder aprender algunas lecciones que vamos a ver esta mañana, ¿no? Las acciones que yo le estoy denominando correctas, ¿no? De los apóstoles. Podríamos llamarle en otros términos las buenas acciones, las cosas atinadas, las cosas acertadas, como quien dice, y como en este gráfico he tratado de reflejar, es lo que dio en el blanco, ¿no? En sus acciones. Y podemos de esas acciones poder aprender algo, ¿ya? Entonces, eso nos vamos a dedicar esta mañana. En el contenido de este estudio vamos a tratar 7 puntos, ¿ya? Yo sé que hay muchos más, tal vez yo me estaba quedando corto con 6, pero dije, un 7 es un numerito de repente que ayuda también en la memotecnia. 7 cosas que vamos a aprender hoy día con respecto de los apóstoles. Entonces vamos con el número 1, ¿ya? Atender al llamado de Jesús, ¿ya? Son 1 de 7. He tratado de hacer las diapositivas en forma de colores, entonces por ahí a este punto número 1 le toca el color, este colorcito, ¿no? El que ustedes puedan ver en sus pantallas o sus dispositivos. El 1 sería atender al llamado de Jesús. Les invito a que podamos ir a nuestras Biblias, a Lucas en el capítulo 5, y vamos a revisar del 1 al 11, ¿ya? Lucas en el capítulo 5, versículos 1 al 11. Yo tengo acá una ayuda, entonces vamos a poder también, los que no tienen una Biblia a la mano, poder seguir esta lectura, ya transcrita acá. Vamos a leer rápidamente el contexto en el que estamos tratando de familiarizarnos siempre con las escrituras, ¿ya? Lo más importante es estudiar lo que está escrito y a partir de lo que está escrito empezar a rescatar el entendimiento que nosotros podamos tener de esto y poder aplicarlo en nuestras vidas, y por sobre todo en las vidas espirituales, ¿no? Leamos el contexto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago,
y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El contexto es Jesús en su ministerio y particularmente ahí ya podemos identificar dos barcas y el oficio de pescadores, ¿no? En las cuales están realizando sus actividades normales, los cuales serían lavar sus redes. Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, entendemos de que Simón va a ser Pedro, ¿no? Más adelante. La cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas, en tu nombre, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es una lectura regularmente larga, diríamos, ¿no? Seguida, sin explicaciones, pero el punto no va en la lectura hasta en lo que queremos sacar la enseñanza. Es un poco para darles el contexto y justificar un poco la enseñanza. El contexto es de un Simón que tiene una labor, un oficio con el cual se gana la vida diaria, probablemente la provisión a su familia. El oficio de este hombre es pescador. Estamos en un contexto de su oficio. Simón maneja una barca. Hay dos barcas. En una de las barcas se sube Jesús y entra el contacto de Simón, el futuro apóstol. Por eso estamos estudiando esto, porque estamos viendo los aciertos que han tenido los apóstoles. Ese es el tema del día de hoy. Y entonces Jesús entra en contacto con Simón. Jesús estaba enseñando, pero después de enseñar desde la barca, va y se va al campo de la actividad de Simón y los que están con él, que son pescadores. Y entonces Jesús en ese contexto, como hemos leído, va a hacer una cosa sobrenatural, va a ejecutar un milagro. Entonces, de una pesca, ¿no? Grande. Entonces, es por eso que después al final estamos leyendo de que Simón, Jacobo, Juan, ¿no? Todos ellos empiezan a tener temor porque ha pasado una cosa maravillosa y una cosa que ellos no están acostumbrados a ver, ¿no? Han echado las redes, a pesar de que ellos conocen su oficio, lo han hecho muchas veces, y entonces no sacaban ningún pez y ahora han salido muchos peces. Pero al margen de toda esta historia, el contexto se está dando en el mundo de Simón. Simón, una barca, redes y su oficio de extraer peces para poder vivir, probablemente de comerciar esos peces o simplemente alimentarse de esos peces, ¿no? Y entonces Jesús invita a Simón, Pedro, a poder ser ya no pescador de peces, sino pescador de hombres. Lo va a invitar, eso es una invitación tremenda que está haciendo Jesús a Pedro. Y entonces uno de los aciertos que tiene Pedro es obedecer o atender
o responder al llamado de Jesús. Entonces dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿ya? Y yo quisiera resaltar esta parte, ¿no? Dice, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Entonces, este es una de las primeras aciertos que estamos aprendiendo esta mañana, de parte de los apóstoles, en este caso los futuros apóstoles, ¿no? En este caso Simón y los otros, ¿no? Dejándolo todo, le siguieron. Fue una decisión que vino de parte de ellos en respuesta a una invitación de Jesús. Y eso es un acierto. Si Simón Pedro, nos ponemos en un hipotético, de que no hubiera o no hubiese podido tener la capacidad de dejar todo y seguir a Jesús, entonces esto no hubiéramos podido contar con Pedro y con todo lo que él hizo y pudo contribuir con el inicio de la iglesia. En este preciso momento es definitivamente e indiscutiblemente un gran acierto de parte de Simón como ser humano de poder tener la capacidad de dejar todo y seguir a Jesús. Cuando hablamos todo, es dejar el oficio que estaba haciendo para tomar otro oficio. Él estaba muy acostumbrado en su zona de confort, como llamamos ahora, de las redes, la barca, el mar, los peces, salir, a qué hora ir, a qué hora recogerse del mar, cómo comerciar sus peces, todo un oficio, pero él está dejando todo con respuestas a seguir a Jesús. ¿Ya? Entonces, eso como un primer ejemplo, ¿no? Entonces, atender al llamado de Jesús, eso es lo que estamos resaltando como ejemplo, ¿no? En el mismo contexto, en Lucas capítulo 5, vamos a ir ahora a Lucas, en el capítulo 5, el 27 y el 28, ¿no? Lucas 5, 27 y 28. Acá está un poco más corto, pero es el mismo punto. ¿Ya? Ya también viendo el ejemplo, el otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver esto. Dice en Lucas 5, 27 y 28, ¿no? Dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Ya? Y entonces Leví, que sabemos que es Mateo, entonces dice en el versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces yo quiero resaltar estas partes, ¿ya? Resaltémoslo, hermanos, porque esa es una primera enseñanza, ¿no? Tanto en el caso de Pedro, que hemos dado más contexto, acá estamos cogiendo solamente la parte clave, pero es el mismo contexto, ¿no? Leví está muy tranquilo con su función, su oficio de recolectar los tributos públicos, ¿no? Y entonces él está haciendo lo que tiene que hacer, se encuentra con Jesús, y ese relato está en otras partes también del Nuevo Testamento. Este es el compacto resumen. Ya, la instrucción literal de Jesús es, sígueme. Y entonces, ¿cuál es el acierto de este Leví? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Primera gran lección que estamos aprendiendo de las cosas que estamos revisando. Nosotros tenemos prioridades en este mundo. ¿Ya? Y entonces, lo que Jesús, cuando nosotros recibimos un llamado directo de Jesús, nosotros tenemos que tomar la decisión y tener la capacidad de poder reordenar nuestras prioridades. Si pensábamos que el todo era nuestro día a día, nuestro oficio,
si nosotros consideramos de que Jesús y Dios están por sobre todas las cosas, entonces vamos a tener la capacidad de llevar esa prioridad a segundo lugar y atender al llamado de Jesús. ¿Ya? Gran lección y definitivamente indiscutible de lo que está haciendo estos apóstoles. ¿Ya? Entonces, volvemos. Vamos al segundo punto. ¿Ya? Son 7. Reconocer al Cristo. ¿Ya? Reconocer al Cristo. Tuvieron gran acierto los discípulos, los apóstoles, en este caso Pedro particularmente, de poder tomar esta trascendente, digamos, afirmación, ¿no? Vamos a revisar eso en Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 al 17. Vayamos a, por favor, Mateo 16, perdón, y vamos a ir rescatar la siguiente enseñanza. Rápidamente el contexto dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta para resaltar, ¿no? Muchos no sabemos o no, las personas no saben quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y esa es una gran pregunta. Entonces, en este contexto está todavía, el que va a responder es Simón, Pedro nuevamente, el que va a ser uno de los 12, el que va a ejercer el ministerio. Y hemos aprendido de que empezó este ministerio el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo y empezó la obra de la iglesia, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido en otros estudios. Entonces, este acierto que está teniendo el futuro apóstol, ¿no? En ejercicio, es interesante y es muy digno de poder mencionar, o acertado poder mencionar. Entonces la pregunta dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Resalto otra vez esa pregunta. La pregunta está directa ahora con Jesús y sus más cercanos, los que le están siguiendo. Y entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es uno de los más grandes aciertos también de los apóstoles, ¿no? En este caso, Simón. ¿Ya? Simón no está siguiendo a Jesús por pensar que Jesús es alguien más. Simón es consciente y tiene la capacidad de poder identificar o reconocer quién es Jesús, a quien, por el quien ha dejado todo. O sea, no está siguiendo a alguien más, sino está siguiendo al Cristo y al Hijo del Dios viviente. Ahora, acá hay una información extra que nos trae esta parte, y que es bueno mencionarle y tal vez aprender de esto, ¿no? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, atribuimos que este acierto es consecuencia de poder Pedro estar con la mira, estar pensando, creyendo, teniendo fe en Dios primero, ¿no? Entonces, obviamente, encontramos un Pedro que es creyente de Dios, ¿no? Como cualquier otro judío, ¿no? Ellos tenían en cuenta a Dios. Y probablemente a partir del llamamiento que Jesús hace, del acompañamiento que Pedro está teniendo de Jesús, él está en constante oración probablemente y contacto con Dios. Y entonces cuando Jesús le pregunta: ¿y tú, Pedro, quién dices que soy yo? Entonces Pedro
para revelar algo que siente, y ese sentimiento le ha dado Dios. Entonces, eso es algo digno de resaltar, ¿no? Como una cosa muy atinada. Lo atinado de este Pedro de los apóstoles estaríamos aprendiendo en esta parte, es justamente estar con el corazón receptivo a las cosas que Dios quiere hacer contigo, ¿no? Entonces, revelar de que Jesús es el Cristo, reconocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es un pilar fundamental en la doctrina, ¿no? Como sabemos que Pedro hizo esa afirmación y Jesús inmediatamente después va a reconocer que esa afirmación es realmente la base de lo que va a ser la iglesia. Y esto fue muy atinado. Es una cosa muy buena, Pedro, ¿no? Estamos aprendiendo de ti y de las cosas buenas que hiciste. ¿Ya? Entonces, hasta ahora estamos en la segunda. Vayamos a la tercera. Vamos a ver. Reconocer al Cristo, ya lo hemos explicado. Vamos a la tercera. Vamos a ver cosas muy buenas o positivas de estos 12 hombres y en este contexto todavía de los que están siguiéndole a Jesús. ¿Qué cosas dignas de imitar tenemos de ellos, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de citar en estos versículos es la evidencia de, ¿ya? La evidencia de. Ahora, como son versículos puntuales y cortos, yo les invito, ya no he puesto la ayuda. La ayuda del versículos transcritos es cuando está muy largo la lectura para darle seguimiento. Pero yo les invito, por favor, a coger sus Biblias y ubicar estos pasajes, ¿no? Por ejemplo, le estoy citando el pasaje de Mateo 17, 19, ¿no? Entonces, dice 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y entonces vemos unos apóstoles que están con ganas de aprender. La cualidad de un buen estudiante justamente es esas manifestaciones de preguntas. Cuando uno se queda callado, ¿no? Solamente receptivo, ¿no? No interactúa, y entonces tal vez no está demostrando ese deseo de aprender que tiene. Y lo que quiero resaltar de los apóstoles es esa característica que tenían, ¿no? Cuando estaba ahí con el maestro, ellos preguntaban, ¿no? Y el 17-19 es una evidencia de esto, ¿no? Esto está en el contexto de que ya habían sido capacitados, Dios les había dado, o Jesús les había dado la capacidad de poder echar fuera demonios, y entonces están en esto de echar fuera demonios y a uno no lo pueden echar y preguntan, ¿y por qué a este no lo pudimos echar? Entonces necesitan que alguien los guíe, ¿ya? Ese deseo de aprender. Veamos otra pregunta, estamos ahora en estas citas de preguntas, en Mateo 24:3. En Mateo 24:3 vamos a encoger otra evidencia de otra parte donde seguramente ellos están preguntando, ¿no? Dice, y estando, 24:3 de Mateo, él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿No? Entonces, vemos nuevamente la inquietud. Lo positivo que estamos resaltando son esas preguntas que formulaban estos seres humanos, que reconocen que Jesús viene de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces, Jesús les habla muchas cosas, pero ellos preguntan, ¿no? Ya, me estás diciendo esto, pero no entiendo, ¿no? ¿Cuándo va a suceder esto, no? Las inquietudes de ellos, es lo que estamos evidenciando. Entonces, ya que se está entendiendo lo que se quiere evidenciar para darle virtud a esta característica, a estas acciones de los apóstoles, vamos a fluir un poquito más en estos versículos que vienen. Marcos 4:10. En Marcos 4:10 dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
Entonces le preguntaron sobre la parábola. Ellos oyen una parábola, no le entienden y le preguntan. Y gracias a sus preguntas hay una respuesta de Jesús. No están interactuando. Su deseo de aprender. No están ahí obligados bueno, pues le sigo, escucho lo que dice y de ahí sigo, ¿no? Si no están, entienden que necesitan ellos tener más información, ¿no? Y están inquietos por aprender. 7:17. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, nuevamente, ¿no? Y en el 9:28, para dejar Marcos, dice, 9:28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Está en el mismo contexto en la otra versión, ¿no? Seguimos, Lucas 8:9. Vamos hasta Lucas y en el versículo, o capítulo 8, versículo 9 dice, 8:9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? ¿No? Y una de las últimas preguntas claves que ellos hicieron, justamente está relatado en Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No? Bueno, eso es lo que podemos percibir, ¿ya? Y entonces, lo que yo quiero que podamos resaltar, y me ha parecido bastante interesante para ponerlo en este estudio, es esa actitud de preguntar, ¿no? Si bien es cierto, no tenemos a Jesús a la mano para poder formularle preguntas y sacar provecho de eso, pero yo pienso de que podemos preguntarle directamente a Dios y Dios nos va a dar respuestas por medio de las personas que enseñamos su palabra, ¿no? Eso es lo que confiamos, que Dios nos sigue absolviendo dudas, nos sigue formando a través de lo que Él ha dejado escrito. Por eso es muy bueno tener el deseo ya también de preguntarle a la Biblia, ¿no? Y por eso revisarlo. Y en ese contexto estamos. Cuarto punto, obedecer las instrucciones. ¿Ya? Obedecer instrucciones. Esto es algo muy importante en este estudio. ¿Ya? Voy a sentar bien el contexto. Hay varios ejemplos que podemos ver de esto, pero voy a relatar uno de ellos. ¿Ya? Vamos ahora sí a ver la ayuda de la transcripción de este pasaje que está en Lucas. Primero vamos a ir a Lucas 24. ¿Ya? Lucas 24, es que el pasaje final. Vamos a leer 44 al 49. ¿Ya? Estamos resaltando la obediencia que tuvieron, la obediencia. Yo creo que si es que ellos no hubieran sido obedientes, entonces hubiera sido tal vez pues más, se hubiera revelado un poco la desobediencia pues de este grupo, ¿no? Pero estos fueron muy obedientes y por eso quería resaltar esto. Vamos a ver cuál es el contexto. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ya? Para poner contexto, se está dirigiendo Jesús a sus apóstoles, ya en la parte final del relato de Lucas, ya es como quien dice la despedida, ¿no? Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso fue un beneficio que tuvieron ellos, ¿no? En ese preciso momento, y era necesario que ocurriese esto, ¿no? Abrirles el entendimiento y que comprendiesen lo que estaba escrito. Y les dijo, así está escrito, y así fue que necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento
y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Yo quisiera resaltar algo aprovechando que estamos en ese pasaje. No es parte del punto que quiero tocar, pero cuando Jesús abre el entendimiento de estos apóstoles, les abre el entendimiento, les va a decir lo más importante. Lo más importante es el evangelio, que Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Y a consecuencia de eso que acaba de suceder, a consecuencia de eso, nosotros tenemos, o bueno, en este caso los apóstoles iniciaron este rol de predicación. ¿Qué cosa predicaban en el nombre de Jesucristo? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, a partir de tener la información, comprender la escritura de por qué Cristo ha muerto y para qué ha resucitado, y sabiendo de que Cristo murió justamente por nuestros pecados, para tener perdón de pecados, y resucitó para darnos vida, para darnos acceso a ese espíritu que nosotros necesitamos para poder vivir espiritualmente, ¿no? Entonces, acá les está reiterando esto, ¿ya? Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Testigos de qué? De que Él ha muerto y Él ha resucitado, ¿no? Y ahora el llamamiento es para el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es un poco el contexto de la despedida, pero estamos tratando de ver la obediencia, ¿ya? No perdamos de vista ese punto al cual quiero yo resaltar en este estudio. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Entonces, ahí viene la instrucción. La instrucción es, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está el grupo de los 12, está a punto de iniciar su ministerio, el ministerio de los apóstoles que estamos estudiando, ¿no? Pero antes de que suceda eso, Jesús todavía está con ellos físicamente y luego va a dejarlos y va a ascender al Padre. Y en ese preciso momento les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ya se completa la instrucción. Esta es la instrucción. La información es, va a haber promesa, y la instrucción es, quédate en Jerusalén. Y entonces se entiende de que estos apóstoles, y eso es un acierto, fueron muy obedientes. ¿Ya? No hubo ninguno que se fue Jesús y dijo rompan filas y ya se acabó toda la historia, ya se fue, entonces volvamos a hacer lo que estábamos haciendo y ya esto fue una parte de nuestra vida y lo que pasamos con este hombre Jesús. Pero ellos creían que Jesús es el Cristo, creían que Jesús es el Hijo de Dios, acaban de tener una revelación tremenda y han entendido para qué ha muerto y para qué ha resucitado, y la necesidad que ellos tienen o la demanda de ellos de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de evidenciar es que había una instrucción y ellos la recibieron tal cual. Sigámosle el relato en Hechos 1, 1 al 14. Hechos 1, 1 al 14. Dice, recordemos de que Hechos es un escrito también de Lucas. ¿Ya? Lucas es el autor de Hechos. ¿Ya? Lo que acabamos de leer estaba en Lucas en la última parte. Como quien dice, Lucas revela todo el evangelio justamente en ese libro que se llama el Evangelio según Lucas. ¿Ya? Y entonces, en Hechos, que es ya el trabajo, después de que Jesús ha dejado todo su ministerio encomendado en la tierra a los apóstoles, entonces Hechos de los apóstoles justamente va a relatar todo esto, ¿no? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo
a los apóstoles que había escogido. Ha dado mandamientos. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y ahí ellos están, para eso van a ser testigos, pues, porque para eso se les ha aparecido todavía 40 días y les ha hablado muchas cosas acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Se está reiterando el relato de la instrucción, sino que esperasen la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que oísteis de mí, ¿no? La promesa de que iban a recibir el Espíritu. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Quiénes? Los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Acá una pausa rápida para que, hermano, estás leyendo muy rápido y entonces no estoy entendiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús está yéndose otra vez al Padre. Les ha recordado de que se queden en Jerusalén para recibir, para ser bautizados por el Espíritu Santo, porque ahí va a empezar el ministerio tremendo y grande. Y entonces Jesús está yendo, ellos están viendo, y ahí viene una promesa, así como están viéndolo ir, así también va a regresar, ¿no? Y entonces vamos a ver cuál es el acierto de todo esto. El acierto en este contexto es cuando te dan una instrucción o cuando Jesús les da una instrucción a los apóstoles son obedientes. 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban unánimes. Y más adelante sabemos de que todos estuvieron presentes cuando vino el Espíritu Santo. Nadie fue desobediente y se fue a otro lugar. Ya como Jesús no está acá físicamente, ya Jesús se fue, entonces yo me voy y hago lo que mejor me parece, ¿no? Sino lo que podemos resaltar de los aciertos de esto fueron la obediencia. Obedecieron, esperaron y llegó el Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí empieza el tremendo ministerio de los apóstoles, ¿no? Bueno, ese fue el cuarto punto, ¿ya? Para recordar el contexto, no se me vayan a perder, estamos viendo los aciertos que tuvieron estos hombres, ¿no? Y uno de los aciertos fue justamente obedecer, su obediencia. A pesar de que eran seres humanos, ellos fueron obedientes. Y gracias a su obediencia es que todo resultó bien, ¿no? Resultó bien. Es la parte de Dios, la parte de las enseñanzas y la parte del ser humano y las cualidades que estamos viendo en estos seres humanos, ¿no? En respuesta a las cosas buenas que se les enseña. Jesús les enseñó obediencia y ellos están demostrando obediencia. Alguien diría, wow, son perfectos estos hombres. No, en un siguiente estudio, el próximo domingo, nuestro hermano Raúl va a traer un estudio también de las cosas que ellos tuvieron desatinos, desaciertos. Ya no le dieron, no le dieron al blanco, digamos, ¿no? Sino cometieron errores como parte de seres humanos. Eso lo vamos a revisar en un siguiente estudio. Pero por ahora estamos viendo las cosas que consideramos, o yo considero, y por eso les estoy exponiendo en este estudio, que son relevantes y podemos aprender de ellas. Entonces, una lección grande sería seguir al pie de la letra lo que entendemos que es una instrucción que viene de parte de Dios. Sigamos. 5. Ser instrumentos de justicia. Para esto hay que ser dóciles, hermanos. Hay que ser humildes.
¿Ya? Muchas veces decimos, yo estoy haciendo esto o aquello. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo estas cualidades y yo hago esto para Dios, porque yo y yo y yo, ¿no? En vez de decir, bueno, yo no sé hacer esto, y si sé hacer esto es porque Dios me ha dado ese don y lo pongo a disposición, a servicio. Dice que nosotros debemos entregar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Puedo usar esta boca para estar hablando lisuras o para estar haciendo el mal, pero puedo usar esta boca para poder ser de edificación espiritual para la iglesia. Entonces, eso es parte de ser dóciles, pero esa docilidad viene justamente de un sacrificio vivo, entregar nuestras vidas en sacrificio vivo y agradable, santo y sin mancha, irreprensible delante de Dios. Entonces, nosotros debemos de tener esa actitud de poder ser utilizados por Dios. Y esto vemos reflejado en los apóstoles. ¿Ya? Podemos evidenciar, no tengo la cita en la ayuda, pero acá revisemos nuestras Biblias en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, sabemos que Pedro es pescador. Sabemos que Juan también está en esa condición de ser una persona poco educada, ya por lo que revela acá, sin letras y del vulgo. No son personas ilustradas, pero en este preciso momento están demostrando en esta primera manifestación del Espíritu Santo, ellos han empezado a hablar maravillas y las gentes están maravilladas porque están siendo instrumentos de Dios. Dios está hablando por medio de ellos y eso causa maravilla. ¿Ya? ¿Y por qué se está dando esto? Porque ellos están siendo dóciles. ¿Ya? Entonces, una cosa, un acierto de ellos ha sido esa docilidad que han tenido, esa humildad de poder decir, pues Dios, utilízanos como instrumentos tuyos, ¿no? Y entonces ellos no sabían qué hablar, pero Dios les daba qué hablar y me hablaban maravillas. Y lo que corta esa maravilla que ocurre es cuando tú te pones rebelde, ¿no? No quieres que Dios actúe por medio de ti. Y eso corta el poder de Dios, ¿no? Veamos en Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu. Entonces, ellos no hablaban por sus capacidades, sino hablaban porque Dios les daba que hablar. Y entonces, esa es una demostración de una docilidad, una humildad y de poder ser utilizados por Dios. Y eso es lo que hicieron estos apóstoles. Sexto punto, ya en el penúltimo, perseverar ante la oposición. Ya, vamos directamente a estos pasajes que están acá. Vamos, esto es hermoso, hermanos, en la parte final de este estudio. Vamos a tomar, por favor, no estén cansados, hermanos, y estamos acabando. Concentrémonos, estamos aprendiendo, yo creo. Ya, vayamos entonces directamente a la lectura. Hechos 4:13. Hechos 4:13 al 22. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, lo que acabamos de leer, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. En este contexto había sido un cojo el nacimiento sanado por ellos, porque ellos ya tenían el poder de poder sanar, los apóstoles. 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿quiénes conferenciaban? Las autoridades, los principales entre los judíos. Estaba viendo un temor de ellos, de que la gente estaba siguiendo a Jesús y ya estaba dejando de seguir las enseñanzas de los judíos. Entonces el 16 dice, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. ¿Ya? Yo resaltaría esta parte, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos están en todo su ejercicio de poder predicar a Jesús, en el nombre de Jesús. Jesús les ha dado y Dios les ha dado la capacidad de poder sanar personas. Están sanando, están predicando. Y entonces les amenazan para que dejen de hacer eso. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es lo que ellos tienen claro en la mente. Dios me ha mandado a, en este momento, sanar y predicar. Y tú me estás diciendo que dejes de hacer eso. ¿A quién voy a obedecer? ¿Voy a obedecer a los hombres o a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Amenazas. Les amenazaron y les soltaron. No hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y continúa el relato en 29 al 31. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Ya? Son amenazas, son castigos, son intimaciones, están no teniendo el mejor escenario para poder ejercer lo que se les ha pedido que hagan. Pero ¿cuál es el acierto? El acierto es no desanimarse. ¿Ya? A Pedro y Juan lo acaban de meter a la cárcel, ¿no? Para que se callen y los castigan y los van a azotar. Y luego cualquiera diría, pues ya no dejo de predicar, pues si esto me está trayendo tanto problema. Pero un acierto de ellos es la perseverancia que tuvieron a pesar de esa oposición. Y eso es digno de saludar, ¿ya? Y digno de imitar. Entonces, en toda su oración que están teniendo, dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios, ¿no? Más adelante continúa el relato porque no ha sido una vez, sino ha sido varias veces, ¿no? Y quiero que este ejemplo, que es uno de los más contundentes, es que nos inspire, nos enseñe a poder tener esas actitudes buenas, ¿no? Dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Oposición. Más un ángel del Señor abriendo la noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en el mañana en el templo y enseñaban. Nuevamente su obediencia. ¿Ya? Una obediencia a pesar de la oposición. Que te estén metiendo en la cárcel, que te estén amenazando, te desanima, ¿no? Más bien te hace pensar como ser humano, ya dejaré esto porque está haciendo una cosa problemática, ¿no? Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos, pero cuando llegaron los alguaciles no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera y entre las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Ya? O sea, Dios los había sacado de la cárcel. Eso en resumen. Lo meten a la cárcel, es de mucha seguridad, Dios los ha sacado de la cárcel. Y esa es parte de otra historia, ya que la estoy leyendo en el contexto.
Ya, pero miren esta otra parte, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñasen en ese nombre? Ya les habían intimado, les habían dicho, no enseñen en ese nombre. Y ellos ya habían respondido, vamos a obedecer a ustedes o a Dios. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y esto es la enseñanza, ¿no? Muy importante. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ya? Y eso es la lección a la que nos trae este sexto punto, en cual lo resumo en esto que dice, o que he descrito acá. Perseverar ante la oposición. A pesar de que están teniendo todas esas cosas en contra, algo digno de imitar a un buen acierto de todos estos hombres es justamente ese deseo de poder seguir a pesar de la oposición, cumpliendo obedientemente las instrucciones de Dios. Y no dejarse amedrentar por lo que digan los hombres. Tremenda cualidad, tremendo acierto. ¿Qué hubiese sucedido si es que ellos no hubiesen hecho esto? Finalmente, liderar con sabiduría. Revisemos estos últimos pasajes en Hechos 6, 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que estaba pasando? Habían miles y miles de personas que ya estaban convirtiéndose, estaban bautizándose en la doctrina de los apóstoles, justamente en el bautizo para perdón de pecados, en el arrepentimiento, la confesión, el nacimiento de nuevo, estaban recibiendo el Espíritu Santo, las personas convertidas, y cada día el Señor añadía a su iglesia. Había muchas personas. Y entonces los apóstoles estaban liderando todo ese ministerio, ¿no? Tremendo ministerio. Estaba creciendo. Y entonces ellos estaban ejerciendo un liderazgo, pero es un liderazgo sabio. Entonces, hubo un momento en que ya estaban viendo que necesitaban más manos, ¿no? Las viudas de aquellos eran desatendidas, dice en el versículo 1, ¿no? Convocan, del versículo 12, 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sí hay que atender necesidades físicas, pero la prioridad es atender las necesidades espirituales. Si yo por atender las necesidades físicas me voy a concentrar solamente en eso y exclusivamente en eso, voy a dejar de atender las cosas que son más importantes, que es el mensaje que tienen que ellos predicar de salvación. Y entonces eso fue muy sabio. Y eso fue un gran acierto entre las cosas que ellos estaban actuando, resolviendo las cosas de este liderazgo, pero con sabiduría. Y eso es digno de resaltar e imitar, ¿no? De los aciertos que ellos tuvieron. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la nación y en el ministerio de la palabra. Lo tenían claro, que es lo primordial, es ministrar la palabra de Dios. Y ellos estaban concentrados en eso y no se dejaron distraer. Y eso, esto es una muestra de un buen liderazgo. Otro acierto de estos los apóstoles, ¿no? Entonces, estamos llegando a la parte final. Ya voy a recontar, en resumen, los 7 puntos que hemos visto como, y entre otros, porque hay muchos otros, pero yo he rescatado estas cosas que considero que han sido importantes. Y yo voy a hacer este resumen con esta palabra, ¿qué hubiese sido si? ¿No? ¿Qué hubiese sido si es que Pedro dice, no quiero dejar mi barca y mis redes y yo continúo con mi pesca? ¿Ya? Pedro había perdido la oportunidad de ser una pieza clave en la iglesia. Entonces, fue algo acertado poder dejarlo todo y seguir a Jesús.
Punto número 2. ¿Qué hubiese sido si Pedro no reconocía a Jesús como el Cristo y como su Señor y Salvador? Él no hubiese tomado la batuta como la tomó en el momento que había que tomarla, para poder dar inicio a la iglesia con fuerza. Él tenía esa revelación clara. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso yo tengo claro esto y predico eso, ¿no? Entonces, un acierto el poder él confesarlo de su boca y no haberlo escuchado de alguien más, sino ese deseo que tenía él de poder transmitir el mensaje de Dios. En este caso se lo reveló a Jesús, ¿no? Tercero, ¿qué hubiese sido si es que ellos no hubieran sido preguntones, ¿no? Jesús, y esto, ¿saben qué significa esta parábola? ¿Por qué no pudimos hacer esto? ¿Me podrías decir qué va a pasar en este tiempo? Etcétera, ¿no? Entonces, esa actitud de deseo de aprender, ¿qué hubiese sido? Tal vez no hubieran aprendido. Si tú no preguntas, no aprendes. Tienes que interactuar para aprender. Esa es una buena actitud. Han sido unos buenos estudiantes, eso estoy resaltando. 4, obedecer instrucciones. ¿Qué hubiese sido si es que les digo apóstoles, esperan la promesa del Espíritu acá en Jerusalén y los otros se hubieran ido por todos lados? Llega la promesa y no hay apóstoles. ¿Qué hubiese sido? Es una buena actitud, es un acierto el poder haber sido obedientes en esos momentos precisos, importantísimos. No hubiese habido iglesia, tal vez, ¿no? 5, ser instrumentos de justicia. ¿Qué hubiese sido si estos hombres se hubieran puesto rebeldes, ¿no? Y no quisieran ser hechos instrumentos de justicia, ¿no? Ellos incluso tuvieron el punto de, Pedro decía, Pedro, no, tú eres el sanador, Pedro, y querían inclinarse delante de Pedro, y Pedro decía, yo no estoy haciendo esto, yo no soy digno de que ustedes se inclinen ante mí, ¿no? Y entonces, levántense, ¿qué se están inclinando? Y entonces, porque él reconocía y era consciente de que las sanaciones no era por él, sino era por el nombre de Jesús que se hacían todas esas sanaciones. Instrumentos de justicia. Perseverar ante la oposición, esto está muy fresquito en este resumen. ¿Qué hubiese sido si es que ellos se hubieran rendido? Pedro, castigado, azotado, en la cárcel, ya me quedo acá, pues yo, ¿para qué sirvo? Estoy teniendo problemas. ¿Qué hubiese sido si es que estos hombres no hubieran hecho esto, ¿no? Entonces, una buena cualidad, un buen acierto ha sido su perseverancia, y eso nos deja un buen ejemplo. Y finalmente, el liderazgo con sabiduría. Ellos han sido muy buenos líderes. Hay muchas cosas que aprender de su liderazgo, ¿no? Entre otras cosas, sabemos que por sus frutos lo conoceréis. Hoy día la doctrina de los apóstoles sigue en toda su vigencia y en todo su poder. Se sigue predicando a Jesús como Señor y Salvador para perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Tan importante estas cosas que hemos visto, particularmente habría acabado acá nuestro estudio. Espero, hermanos, que hayamos aprendido esta lección y yo los dejo en esta mañana para tomar un pequeño receso. Gracias.